Cuando heredé la herencia de $1.200.000 de mis abuelos políticos, la puse discretamente en un fideicomiso. Meses después, mi hermano apareció con documentos falsos, reclamando que él era el dueño de todo. «Estás fuera para el viernes», sonrió. Yo simplemente sonreí y dije, ¿de verdad crees que dejaría que eso pasara? Lo que ocurrió después destruyó sus vidas. Muy bien, Reddit, abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje de locura. He estado merodeando por este sub durante años, leyendo sus historias y pensando, hombre, ojalá tuviera algo tan bueno para compartir. Pues bien, el universo finalmente me lo entregó, y santo cielo, lo entregó a lo grande. Esto sucedió en el transcurso de unos 2 años, pero la acción principal se concentró en los últimos 8 meses. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, y honestamente, necesito sacarlo de mi pecho. Advertencia justa, esto va a ser extremadamente largo, pero prometo que vale la pena leer hasta el final. El desenlace es absolutamente increíble. Los nombres han sido cambiados para proteger a los culpables, pero todo lo demás es 100% verdadero. Tengo documentación para la mayor parte, capturas de pantalla, grabaciones, y mi mejor amigo estuvo allí para todas las partes realmente buenas. Esto no es un ejercicio de escritura creativa, esto realmente me pasó. Yo, hombre de 34 años, vivo en Colorado y gano $85.000 administrando centros comerciales y edificios de oficinas. Nada lujoso, pero tengo mi camioneta F-150, un apartamento decente y un excelente gimnasio en casa. Soy del tipo responsable, siempre lo he sido. Mi hermano menor, Blake, es todo lo contrario. Este tipo podría encantar a un policía para que no le pusiera una multa por exceso de velocidad y luego devolverte la camioneta que le prestaste 3 días después, con el tanque vacío y misteriosas abolladuras. Iba de trabajo en trabajo como una pelota de pinball, ventas de seguros un mes, empezando su propio negocio al siguiente, lo que en realidad significaba pedirle dinero a mamá que misteriosamente desaparecía. A pesar de ser un desastre andante, Blake siempre fue el hijo de oro de mamá. Después del divorcio desastroso de mis padres cuando yo tenía 12 años, papá básicamente desapareció en Arizona. Mamá tenía un tipo muy específico, hombres con dinero dispuestos a gastarlo en ella. Con historias tristes sobre ser una madre soltera luchadora, cuando tenía 16 años, se casó con Rick, y este tipo era diferente. Rick era dueño de 6 talleres de reparación de autos en Danbury y tenía mucho dinero, pero era genuinamente bueno. No intentó reemplazar a mi padre ni cayó en las manipulaciones de mamá. Tal vez incluso me prefería un poco, probablemente porque yo no le pedía dinero todo el tiempo como Blake. Rick me enseñó sobre inversiones y negocios mientras veíamos fútbol americano los domingos. Fue lo más cercano a un verdadero padre que jamás tuve. Cuando murió repentinamente a los 58 años de un ataque al corazón, fue devastador para todos nosotros. Los padres de Rick vivían en una increíble mansión en Cherry Hills Village, uno de esos vecindarios de viejas fortunas donde las casas comienzan en $2 millones. Hermosa, una casa colonial de ladrillo rojo con jardines cuidados, piscina y un garaje más grande que la mayoría de los apartamentos. La casa había estado en la familia de Rick durante 3 generaciones. Después de que Rick murió, sus padres básicamente nos adoptaron a Blake y a mí como sus propios nietos, pero el favoritismo fue obvio desde el primer día. Mientras Blake salía de fiesta cada fin de semana y aparecía tal vez 3 veces al año, Navidad por los regalos, Pascua por la cena y cada vez que estaba en quiebra, yo estaba allí cada fin de semana sin falta. Ayudaba con problemas de computadora, arreglaba cosas rotas, los llevaba de compras y simplemente disfrutaba genuinamente de su compañía. Nos sentábamos junto a la piscina mientras ellos contaban historias sobre cómo el abuelo de Rick construyó el negocio familiar desde cero. Blake los encantaba durante unas horas, tomaba fotos para Instagram en la casa elegante y luego desaparecía hasta su próxima emergencia financiera. Ambos abuelos estaban muy lúcidos a sus 80 años y definitivamente notaban la diferencia. Nunca dijeron nada directamente, pero podía notar que apreciaban tener a alguien que realmente se preocupaba por ellos como personas. Hace 2 años, ambos murieron con 6 meses de diferencia. La lectura del testamento fue absolutamente inolvidable. Aquí es donde mi mejor amigo, Danny, se convierte en una parte crucial de esta historia. Danny ha sido mi amigo desde la universidad, nos unimos a la misma fraternidad, compartimos habitación en el 3er año, y básicamente se ha convertido en el hermano que desearía haber tenido en lugar de Blake. Es asistente legal en uno de los bufetes de abogados más grandes del centro de Danbury y tiene un sentido del humor increíblemente seco que hace soportable incluso las peores situaciones.
Cuando le conté sobre la lectura del testamento, insistió de inmediato en acompañarme para lo que él llamó apoyo moral y entretenimiento de primera. La oficina legal era uno de esos lugares intimidantes, con pisos de mármol, pinturas al óleo caras y muebles que probablemente cuestan más de lo que gano en 6 meses. Mamá apareció con un vestido de diseñador nuevo que estoy bastante seguro costaba más que mi renta mensual, con zapatos a juego y un bolso que todavía tenía la etiqueta del precio escondida adentro. Blake llegó en un BMW M3 que decía estar probando para un amigo, pero que obviamente estaba prestado de alguien con mejor crédito que él. El abogado anciano, que parecía haber estado manejando testamentos desde la guerra civil, comenzó a leer el documento con esa voz monótona y formal que usan los abogados. Primero hubo cosas pequeñas, $10,000 a su iglesia, 5,000 a su ama de llaves de toda la vida, María, varios objetos personales a familiares, amigos y parientes lejanos. Luego llegó al plato fuerte, y la sala quedó completamente en silencio. A mi hijastro Blake Thompson le dejo mi colección completa de monedas, mis palos de golf y la suma de $25,000 a ser distribuidos desde mi cuenta de ahorros. La cara de Blake se iluminó como si acabara de ganar la lotería, prácticamente rebotaba en su silla. Y mamá estaba radiante de orgullo, como si su hijo dorado acabara de graduarse de Harvard. A mi hijastro Jack Thompson le dejo el resto de mi patrimonio en su totalidad, incluyendo la casa familiar en el número 1247 de Maple Ridge Drive, todos los portafolios de inversión, todas las cuentas de ahorro restantes, el pago del seguro de vida y todos los intereses comerciales, por un total aproximado de $1,200,000. El silencio en esa sala era absolutamente ensordecedor, se podía oír caer un alfiler sobre el piso de mármol. Danny me dijo después que tuvo que morderse la lengua físicamente para no estallar en carcajadas por las expresiones en sus rostros, que aparentemente pasaron de satisfacción arrogante a shock total en medio segundo. Blake fue el primero en hablar, y su voz se quebró como la de un adolescente en plena pubertad. Espera, ¿qué? Tiene que haber algún tipo de error aquí. Eso no puede estar bien. El rostro de mamá pasó del asombro a la ira más pura y desenfrenada en cuestión de 2 segundos. Su ojo izquierdo empezó a hacer ese tic nervioso que le da cuando está a punto de perder completamente el control. Esto no está bien. Esto no puede ser legal. Estaban claramente confundidos o manipulados en sus últimos años. Jaque, necesitas hacer lo correcto aquí y compartir esto de manera justa. Yo simplemente me senté ahí, sinceramente tan sorprendido como ellos. Sabía que los abuelos me apreciaban y valoraban todo lo que hacía por ellos, pero $1,200,000 no es solo dinero que cambia la vida, es dinero con el que nunca más tienes que preocuparte por trabajar, si sabes administrarlo bien. Es dinero para comprar una casa al contado. El abogado continuó leyendo, y aquí fue donde los abuelos demostraron lo inteligentes que realmente eran, habían incluido explicaciones detalladas de sus decisiones, escritas con sus propias palabras. Básicamente, habían estado observándonos a ambos durante años y tomaron su decisión basada en el carácter, la responsabilidad, la madurez y quien realmente se preocupaba por ellos como personas, en lugar de verlos como simples cajeros automáticos andantes. La carta mencionaba específicamente cómo yo había estado presente para ellos constantemente, cómo había ayudado con todo, desde problemas con la computadora hasta citas médicas, cómo pasaba tiempo con ellos solo hablando y siendo familia. También mencionaba, en un lenguaje muy diplomático, que Blake solo los visitaba cuando necesitaba dinero y había mostrado poco interés en construir una relación real con ellos. Danny me susurró, amigo, tu mamá parece que está a punto de explotar espontáneamente. No se equivocaba. Mamá estaba haciendo esa cosa en la que se queda muy callada y su ojo izquierdo empieza a temblar rápidamente. Eso nunca es una buena señal con ella. Usualmente significa que está planeando algo retorcido. Al salir de la oficina, Blake me apartó inmediatamente en el estacionamiento. Oye, hombre, sabes que esto está totalmente mal, ¿verdad? Esto no es nada justo. Definitivamente deberíamos dividir este dinero. Somos hermanos, y los hermanos se apoyan. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo todo y pensar en la situación, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza, y definitivamente podía ver los engranajes girando en la cabeza de mamá también. Ya estaban planeando algo, y sabía que no iba a ser bueno. Esa noche, Danny y yo fuimos a nuestro bar deportivo habitual para hablar de todo. Pedimos unas alitas y refrescos, encontramos una mesa tranquila en el fondo y Danny se puso serio. Jake, sabes que van a ir con todo contra ti, ¿verdad? Esto es demasiado dinero para que simplemente lo acepten y se alejen. Tu madre probablemente ya está investigando formas de impugnar el testamento, y tu hermano probablemente está calculando cuánta deuda puede pagar con la mitad de $1,200,000.
Tenía toda la razón y yo lo sabía. Había crecido con estas personas durante más de 30 años, sabía exactamente cómo operaban cuando el dinero estaba involucrado, y sabía que no iban a aceptar esta decisión con gracia. Así que, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo? Danny sonrió y sacó su teléfono. Nos adelantamos a ellos. Conozco a muy buena gente en el bufete que se especializa en planificación patrimonial y protección de activos. Asegurémonos de que tu situación esté completamente a prueba de balas antes de que siquiera descubran que quieren intentar. Los siguientes meses fueron increíblemente extraños y tensos. Mamá me llamaba cada pocos días e insinuaba cosas pasivo-agresivas sobre las obligaciones familiares y cómo la sangre debería ser más espesa que el agua. Insinuaba que los abuelos probablemente no entendían realmente lo que estaban haciendo, y que lo cristiano sería compartir la herencia de manera más equitativa, según los términos que cuidadosamente establecimos. Piensa en ello como poner tu dinero en una bóveda bancaria irrompible, explicó. No pueden robar lo que legalmente no pueden acceder, y no pueden impugnar lo que no pueden probar que existe a tu nombre. También hicimos algo más que resultó ser absolutamente crucial más adelante, contratamos a una empresa profesional de administración de propiedades para que se encargara de la casa. Instalaron un sistema de seguridad de última generación, organizaron el mantenimiento regular y el cuidado de la propiedad y documentaron todo lo que sucedía en ella. La casa valía aproximadamente $750,000 por sí sola, así que no nos arriesgamos a que alguien intentara entrar o dañarla. Danny encontraba toda esta situación absolutamente hilarante. Amigo, estás jugando ajedrez en 4 dimensiones mientras ellos están jugando damas con la mitad de las piezas perdidas y sin entender las reglas. Mientras tanto, Blake se volvía cada vez más desesperado con el paso del tiempo. Había iniciado un negocio de jardinería con algo de dinero que había pedido prestado a mamá, pero estaba fracasando estrepitosamente. No sabía nada sobre cómo manejar un negocio, era terrible con los clientes y seguía gastando el dinero en cosas personales en lugar de equipo para el trabajo. Mamá había estado saliendo con un tipo llamado Craig durante unos 6 meses, pero resultó que estaba casado, tenía 3 hijos y le había mentido sobre todo. Su mundo entero se estaba desmoronando pedazo por pedazo, y estaba mirando mi herencia como si fuera su salvación personal y la solución a todos sus problemas. El punto de quiebre llegó aproximadamente 4 meses después de la lectura del testamento. Blake apareció en mi apartamento a las 11 de la noche, un martes, claramente agitado y desvariando sobre lo injusto que era todo y cómo no podía dormir porque estaba tan estresado por el dinero. Tú ni siquiera necesitas todo ese dinero, dijo, caminando de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. Tienes tu trabajo, tienes tu apartamento, ya tienes toda tu vida perfectamente organizada. Yo no tengo nada, hombre, absolutamente nada. Mi negocio está fracasando, estoy atrasado en todo y no sé qué voy a hacer. Le dije que ese no era mi problema y que yo no había pedido que nada de esto sucediera. Le recordé que los abuelos habían tomado su decisión después de observarnos durante años, y que tal vez, si él hubiera pasado más tiempo con ellos en lugar de aparecer solo cuando necesitaba dinero, las cosas podrían haber sido diferentes. Fue entonces cuando se volvió realmente desagradable y mostró su verdadero rostro. Tú crees que eres mucho mejor que yo, ¿verdad? Piensas que mereces esto más que yo solo porque eres aburrido y irresponsable. Pues esto no ha terminado, Jake, ni de cerca. La familia es la familia, y me aseguraré de que hagas lo correcto aquí. El tono amenazante en su voz era inconfundible, y supe en ese momento que se habían acabado los rodeos. Llamé a Danny inmediatamente después de que Blake se fue, aunque ya era casi medianoche. Está pasando, le dije. Ya dejaron de ser sutiles. Es hora de llamar a los abogados en serio y prepararse para la guerra. Danny respondió. 2 semanas después, estaba en la casa haciendo algunos trabajos de mantenimiento de rutina, revisando el sistema de calefacción, probando las cámaras de seguridad, asegurándome de que el equipo de la piscina funcionara correctamente. Era una hermosa mañana de sábado a principios de primavera, y yo estaba en el garaje organizando unas herramientas cuando escuché el sonido de varios autos subiendo por el largo camino de entrada. Miré por la ventana y vi el sedán plateado de mamá, seguido por Blake en ese BMW prestado, y detrás de ellos un tercer auto que no reconocí. Había un tipo con un traje gris barato, llevando un maletín y con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Danny había estado conmigo esa mañana ayudándome a instalar algunas cámaras de seguridad adicionales alrededor del perímetro de la propiedad. Cuando vio los autos acercarse, puso una gran sonrisa, como si la mañana de Navidad hubiera llegado antes. Hora del show, hermano, ¿estás listo para esta actuación? Yo estaba tan preparado como podía estarlo para lo que sea que planearan lanzarme.
Marcharon hasta la puerta principal como si fueran los dueños del lugar, moviéndose en formación como una especie de unidad militar disfuncional. Mamá llevaba otro conjunto nuevo que obviamente no podía permitirse, y Blake tenía una expresión de autosuficiencia increíble que me daban ganas de borrarle de un manotazo. El tipo del traje barato resultó ser un abogado de bajo nivel que parecía haber obtenido su título por correspondencia, el tipo de persona que sale en comerciales nocturnos de televisión sobre demandas por lesiones personales y que probablemente trabaja en una oficina al lado de un salón de uñas en un centro comercial. Jack, dijo mamá, sin molestarse en saludar ni preguntar cómo estaba. Necesitamos hablar ahora mismo. Toda esta situación de la herencia se ha salido completamente de control y necesita resolverse de inmediato. El abogado dio un paso al frente y se aclaró la garganta con importancia. Señor Thompson, represento a su madre y a su hermano en este asunto. Hemos descubierto algunas irregularidades muy serias en el testamento que deben ser atendidas inmediatamente a través de los canales legales adecuados. Los miré calmadamente. Danny estaba de pie detrás de mí, intentando no reírse en voz alta ante lo absurdo de la situación. ¿Qué clase de irregularidades estamos hablando?, pregunté con el tono más neutral que pude manejar. Blake sacó unos papeles que parecían oficiales, pero eran obviamente falsos. Mandamos a examinar el testamento con un experto en caligrafía especializado en fraudes testamentarios. Resulta que las firmas fueron falsificadas por alguien que quiso estafarnos y quitarnos la herencia que legítimamente nos corresponde. El testamento real dejaba todo dividido equitativamente entre los dos, como siempre debió ser. La absoluta audacia de este tipo era asombrosa. Estaba ahí, en el porche de mi casa, con documentos claramente falsificados, tratando de estafarme mi herencia con la cara completamente seria, como si realmente creyera que yo era tan estúpido como para caer en eso. Eso es muy interesante, dije con calma, porque yo hice autenticar el testamento con 3 expertos en caligrafía diferentes justo después de que se leyó, además de 2 expertos legales adicionales que se especializan en fraudes testamentarios. Los 5 confirmaron que era completamente legítimo y legalmente vinculante. El abogado se aclaró la garganta nerviosamente y ajustó su corbata. No obstante, estamos totalmente preparados para llevar este asunto a los tribunales y luchar por lo que legítimamente nos pertenece. Sin embargo, preferiríamos resolver este asunto de manera amistosa y evitar el gasto y la publicidad de una larga batalla legal. Estamos dispuestos a aceptar una división 50 y 50 de todos los activos, lo cual es más que justo dadas las circunstancias. Mamá asintió con seriedad, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Es lo justo, Jack. La familia debe mantenerse unida en las buenas y en las malas, y esto es lo que los padres de Rick habrían querido si hubieran estado pensando con claridad. Fue entonces cuando Danny dio un paso al frente. Y podía ver que Danny estaba disfrutando cada segundo de esta farsa ridícula. Hola, dijo, soy asistente legal en el bufete que ha estado manejando los asuntos del patrimonio del señor Thompson. Creo que deberían saber que todo lo que el señor Thompson heredó ha sido colocado en una estructura de fideicomiso irrevocable para fines de protección de activos. Cualquier reclamo legal contra el patrimonio debe presentarse contra la entidad del fideicomiso, no contra el señor Thompson personalmente. El color se desvaneció del rostro del abogado como si alguien hubiera abierto una válvula. ¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? Nadie mencionó nada sobre ningún fideicomiso durante nuestra investigación. Saqué mi teléfono y les mostré la documentación oficial, el fideicomiso familiar de Jack Thompson, establecido hace 4 meses a través de canales legales apropiados. Todo ha sido transferido completamente, la casa, las cuentas de ahorro, los portafolios de inversión, el pago del seguro de vida. Todo ahora pertenece al fideicomiso, no a mí personalmente. Blake parecía completamente confundido y perdido. ¿Qué demonios significa eso siquiera? ¿Puedes explicarlo en inglés normal? La sonrisa de Danny se hizo aún más amplia. Significa que no pueden tocar nada de eso a través de los canales legales normales. Y si intentan presentar reclamos fraudulentos contra un fideicomiso legalmente establecido, eso es un delito grave con consecuencias penales serias, incluida la cárcel. El abogado ya se estaba alejando hacia la puerta como si la casa estuviera en llamas. Creo que ha habido un malentendido significativo aquí, vamos a tener que investigar esto más a fondo, nos pondremos en contacto, dijo casi corriendo hacia su coche, y estoy bastante seguro de que rompió varias leyes de tránsito al salir del vecindario. Pero mamá y Blake no habían terminado con su pequeña actuación. Te crees muy listo, ¿verdad?, dijo mamá, con la voz goteando veneno y rabia contenida. Pero yo te conozco mejor que nadie, Jack. Eres débil por dentro, y siempre has sido débil. Al final vas a ceder,
Porque no puedes manejar el conflicto. Black asintió entusiasmado. Sí, ya veremos qué tan fuerte eres cuando toda la familia sepa qué clase de persona egoísta y codiciosa eres en realidad. Ya veremos cómo te gusta cuando todos sepan la verdad sobre cómo manipulaste a 2 ancianos. Eso resultó ser el mayor error que pudieron haber cometido. No estaban bromeando con lo de la familia. En el transcurso de una semana, comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de parientes con los que no hablaba desde hacía años, tías, tíos, primos de ambos lados de la familia, todos preguntando sobre la situación de la herencia y si los rumores inquietantes que habían escuchado eran ciertos. Mamá había lanzado lo que solo se podía describir como una campaña de asesinato de carácter a gran escala en mi contra. Según su versión cuidadosamente elaborada de los hechos, yo había manipulado sistemáticamente a los abuelos durante sus últimos años, cuando estaban enfermos y mentalmente vulnerables. Afirmaba que los había aislado del resto de la familia, que los había lavado el cerebro para cambiar el testamento y que, esencialmente, había robado el dinero que pertenecía legítimamente a toda la familia. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo era básicamente un maestro manipulador que se había aprovechado de personas mayores en sus momentos más débiles. La historia se volvía cada vez más elaborada y dramática con cada narración, y la estaba difundiendo a todo el que se le ocurriera. Pero aquí es donde tener a un asistente legal como mejor amigo realmente dio sus frutos. Mi abogada no solo practicaba derecho de herencias, también manejaba casos de difamación y calumnias. Y mamá cometió lo que resultó ser un error crítico en su estrategia: puso sus mentiras por escrito en múltiples lugares. Había enviado un correo electrónico grupal detallado a unos 20 miembros de la familia, exponiendo su versión de los hechos con detalles exhaustivos. El correo estaba lleno de acusaciones específicas sobre fraude, abuso a personas mayores y manipulación financiera que no podía probar porque no eran ciertas. También había publicado cosas similares en redes sociales y enviado mensajes de texto a varias personas. Esto es absolutamente oro puro, dijo mi abogada cuando le mostré todas las pruebas. Ella se ha expuesto a una demanda masiva por difamación que podría arruinarla financieramente. Pero más importante aún, ha creado evidencia documentada de una conspiración para defraudar al fideicomiso mediante acusaciones falsas. Mientras tanto, Blake se volvía cada vez más agresivo y desesperado con cada día que pasaba. Había empezado a presentarse sin invitación en mi complejo de apartamentos, molestando a mis vecinos y haciendo preguntas inapropiadas sobre mi estilo de vida y si parecía del tipo de persona que robaría a sus propios familiares. Básicamente, intentaba construir algún tipo de caso contra mi carácter. Incluso tuvo la audacia de llamar a mi jefe en el trabajo, intentando meterme en problemas al afirmar que estaba siendo investigado por crímenes financieros y abuso a personas mayores. Le dijo a mi jefe que probablemente sería arrestado pronto y que la empresa debería considerar si quería seguir empleando a alguien como yo. Eso resultó ser otro error masivo de su parte. Verás, mi empresa tiene un departamento legal lleno de abogados que no se andan con juegos, y realmente no les gusta que personas aleatorias acosen a sus empleados con acusaciones falsas y amenazas. Enviaron a Blake una carta de cese y desistimiento que básicamente le ordenaba alejarse de inmediato o enfrentarse a consecuencias legales serias, incluidas acusaciones de acoso. Dane se lo estaba pasando en grande viendo cómo se desarrollaba toda esta situación. Amigo, ellos se están destruyendo a sí mismos con su propia estupidez. Tú ni siquiera tienes que hacer nada, solo sentarte y ver cómo se desmoronan. Pero yo ya estaba cansado de estar constantemente a la defensiva y esperando su próximo movimiento. Era hora de dejar de reaccionar ante sus ataques y empezar a tomar la ofensiva, para mostrarles cómo se ven las verdaderas consecuencias. ¿Recuerdas que mencioné que Blake tenía un negocio de jardinería que estaba fracasando? Pues bien, Dane y yo decidimos hacer una investigación detallada sobre sus prácticas empresariales, y lo que descubrimos fue absolutamente increíble. Resulta que Blake no solo era malo manejando un negocio, estaba cometiendo fraude activamente en múltiples niveles. Encontramos pruebas de que había estado tomando depósitos de clientes para trabajos de jardinería y luego no completaba el trabajo. Había estado publicitando servicios para los cuales no tenía licencia para ofrecer en Colorado, había estado usando trabajadores sin licencia para trabajos que requerían profesionales certificados, había estado tirando desechos de jardín en lugares no permitidos, y la guinda sobre el desastre, había estado evadiendo impuestos durante 3 años consecutivos. Esto es absolutamente hermoso, dijo Danny mientras revisábamos toda la documentación que habíamos recopilado. Tu hermano básicamente está operando una ola de crímenes él solo, disfrazado de negocio legítimo. Compilamos cuidadosamente todo lo que habíamos encontrado y lo enviamos a todas las autoridades correspondientes. El Servicio de Impuestos Internos recibió un informe detallado sobre la evasión fiscal.
La Junta Estatal de Licencias recibió documentación sobre los trabajos realizados sin licencia. La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales recibió copias de todas las quejas por fraude que pudimos encontrar. Incluso localizamos a algunos de los clientes a los que había estafado y los conectamos con el bufete de mi abogada para posibles demandas civiles. Pero eso fue solo el comienzo de nuestra estrategia de contraataque. Mamá había estado alardeando por todas las redes sociales sobre su batalla legal para recuperar la herencia familiar que le había sido robada. Había estado publicando fotos de ella con abogados, hablando de cómo estaba luchando por la justicia y protegiendo los valores familiares. Incluso había iniciado una campaña de financiamiento colectivo para pagar los honorarios legales, alegando que era víctima de abuso a personas mayores y fraude financiero, y que necesitaba ayuda para obtener justicia. Esa campaña de financiamiento fue otro error enorme, porque era claramente un fraude. Estaba pidiendo dinero a la gente para luchar una batalla legal que sabía que era completamente falsa, y estaba haciendo declaraciones falsas sobre ser víctima de crímenes que nunca ocurrieron. Mi abogada presentó quejas formales ante el Colegio de Abogados del Estado contra el abogado que los ayudó con el testamento falso. También denunció la campaña de financiamiento a la plataforma por fraude y tergiversación, y envió documentación a la Oficina del Fiscal General del Estado sobre las reclamaciones legales falsas. Tu familia está a punto de aprender una lección muy costosa, me dijo mi abogada durante una de nuestras reuniones. No se juega con un fideicomiso estatal en Colorado, y definitivamente no se juega con mis clientes cuando tengo tanta evidencia. Los resultados fueron rápidos y brutales. En el plazo de 2 semanas, se suspendió la licencia comercial de Blake mientras se llevaba a cabo una investigación completa. El Servicio de Impuestos Internos congeló sus cuentas bancarias debido a la evasión fiscal. La Oficina del Fiscal General del Estado abrió una investigación sobre sus prácticas comerciales, y el abogado que los ayudó enfrentaba una audiencia disciplinaria que podía terminar su carrera profesional de forma permanente. La campaña de financiamiento de mamá fue cerrada por completo, y tuvo que reembolsar los $2,800 que había conseguido recaudar de parientes compasivos que creyeron en sus mentiras. Pero la mejor parte de todo esto, no tenían ni idea de que yo estaba detrás de todo. Creían que simplemente era una increíble mala suerte y desafortunadas coincidencias que todo se estuviera desmoronando al mismo tiempo. 6 meses después de su patético intento de emboscada en mi casa, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana un martes. Era Blake, y sonaba como si hubiera estado llorando durante horas. Jake, hermano, realmente necesito tu ayuda. Estoy en un lío muy serio aquí, de verdad muy, muy serio, y no puedo salir de esto solo. Aparentemente, el Servicio de Impuestos Internos le había enviado una factura de impuestos de $52,000 que incluía multas e intereses acumulados durante 3 años. Su negocio estaba completamente muerto y enterrado, su crédito destruido, y enfrentaba posibles cargos penales por múltiples denuncias de fraude que se habían presentado contra él. Había sido desalojado de su apartamento por falta de pago del alquiler y había estado viviendo en su coche durante 2 semanas. Sé que hemos tenido nuestras diferencias y dijimos cosas que no queríamos decir, dijo con la voz temblorosa por la desesperación, pero eres mi hermano y la sangre es más espesa que el agua. Necesito pedirte algo de dinero, solo hasta que pueda volver a levantarme y encontrar la forma de arreglar este desastre. Casi me eché a reír por la ironía. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $50,000. Sé que es mucho, pero te devolveré hasta el último centavo con intereses. Lo juro por la vida de mamá, te pagaré tan pronto como pueda hacer que mi negocio funcione de nuevo. Blake, todavía me debes $500 desde 2019, cuando pediste dinero para registrar tu coche y prometiste devolverlo la semana siguiente. Vamos, hermano, por favor, estoy desesperado. No tengo a nadie más a quien acudir. El banco ni siquiera me quiere mirar. Le colgué sin decir una palabra más. 2 días después, mamá me llamó y lloraba tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Jake, cariño, lo siento mucho por todo lo que pasó. Cometí un terrible error. Estaba de luto, confundida y asustada, y dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Nunca debí haber cuestionado el testamento ni haber dicho esas cosas sobre ti. Resulta que Craig, el hombre casado con el que había estado saliendo y con quien planeaba un futuro, la había dejado por completo cuando su esposa descubrió la aventura. Había sido desalojada de su apartamento por falta de pago, y se había estado quedando en moteles baratos cuando podía pagarlos, o durmiendo en su coche cuando no podía. Las facturas legales por el fallido intento de quedarse con la herencia habían agotado por completo los pocos ahorros que tenía. Necesito ayuda, cariño, dijo entre sollozos, solo necesito un lugar donde quedarme hasta poder estabilizarme.
Tal vez un pequeño préstamo para conseguir un apartamento decente y empezar de nuevo. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. $20,000. Sé que es mucho dinero, pero soy familia. Soy la mujer que te crió y que lo sacrificó todo para hacer de ti el hombre exitoso que eres hoy. Sí, me criaste para ser responsable con el dinero y para no confiar en personas que intentan manipularme con chantajes emocionales, que es exactamente la razón por la que no te voy a dar ni un centavo. Ella inmediatamente comenzó a gritarme, llamándome desagradecido, egoísta, cruel y una decepción para la familia. La misma Linda de siempre, mostrando su verdadera cara cuando no conseguía lo que quería. También le colgué. Danny estaba conmigo cuando recibí ambas llamadas. Estaba grabando todo con su teléfono para fines de documentación legal. Amigo, esto es mejor que cualquier programa de televisión que haya visto, dijo. Tu familia se ha desmoronado por completo y ahora literalmente te están suplicando que los salves de las consecuencias de sus propias acciones. La llamada final de esta patética trilogía vino del abogado de ellos, quien había sido sancionado por el Colegio de Abogados del Estado y enfrentaba serios problemas financieros como resultado directo de haberse involucrado en este caso. Señor Thompson, quiero disculparme sinceramente por mi participación en todo este asunto. Fui completamente engañado por su familia sobre los hechos del caso y tomé algunas decisiones profesionales muy pobres de las que me arrepiento profundamente. Espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie a todos los involucrados. ¿Qué tipo de acuerdo exactamente?, pregunté. Bueno, estoy enfrentando una dificultad financiera significativa como resultado directo de este caso. Esperaba que pudiera considerar un pequeño acuerdo económico para ayudarme a volver a ponerme en pie profesionalmente. Nada grande, solo lo suficiente para cubrir mis gastos inmediatos y honorarios legales. La pura audacia era asombrosa. Este tipo quería que yo le pagara dinero por haber intentado robarme la herencia con documentos legales falsos. Déjame pensar en esa propuesta y me comunicaré contigo, dije, y colgué inmediatamente. Una semana después estaba cenando tranquilamente en mi casa, cuando sonó el timbre alrededor de las 8 de la noche. Revisé el monitor de seguridad y vi a mamá y a Blake parados en el porche delantero, luciendo como si hubieran estado viviendo en la calle por semanas, lo cual, como resultó ser, era cierto. Jake, dijo mamá cuando abrí la puerta pero mantuve cerrada la pantalla de seguridad, necesitamos hablar, somos familia, y la familia debe mantenerse unida sin importar qué. Blake asintió con entusiasmo como un cachorro desesperado. Mira, sé que cometí un gran error. Los dos lo hicimos. Pero estamos desesperados y realmente necesitamos ayuda. Haremos lo que tú quieras. Los miré a través de la malla de la puerta de seguridad. Lucían absolutamente terribles, ropa sucia, rostros cansados, completamente derrumbados y derrotados. Casi daba lástima, excepto por el hecho de que todo esto se lo habían causado ellos mismos. Tienen razón, dije con calma, somos familia, por eso lo que hicieron duele mucho más que si lo hubieran intentado completos desconocidos. Lo sentimos, dijo mamá, y por primera vez en años realmente sonaba como si lo dijera en serio. Lo sentimos mucho, de verdad, por todo. Por favor, solo ayúdanos a levantarnos. Nunca más te pediremos nada. Abrí la puerta y los dejé entrar a la sala de estar, la misma sala donde los abuelos solían ver las noticias de la noche y comentar su día. Esto es lo que va a pasar, dije con la voz más tranquila que pude. Voy a darles a cada uno una opción, y tienen que decidir ahora mismo. Pueden aceptar un pago único de $5,000 en efectivo y firmar un acuerdo legal para no contactarme nunca más por ninguna razón, o pueden irse ahora mismo sin nada, y fingiremos que esta conversación nunca ocurrió. Blake aceptó la oferta de inmediato, como un hombre que se ahoga agarrando un salvavidas. Sí, absolutamente sí. Gracias, Jack. Literalmente me estás salvando la vida. Mamá fue más difícil de convencer e intentó negociar. $5,000 no es suficiente para conseguir un apartamento decente y recuperarme de verdad. Tal vez podríamos hacerlo 10,000 cada uno. 5,000 o nada, dije firmemente. Elige ahora o la oferta desaparece para siempre. Ella eligió el dinero. Les extendí un cheque a cada uno desde una cuenta específica, les hice firmar un acuerdo legal simple que Danny había preparado con antelación, y los vi marcharse de mi propiedad, sabiendo que sería la última vez. Danny me esperaba en la cocina cuando regresé adentro. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a darles dinero después de todo lo que te hicieron? Sonreía mi mejor amigo Danny. Esos cheques fueron girados desde una cuenta separada que tiene exactamente $10,000 y nada más. Una vez que los cobren,
esa cuenta estará completamente vacía y será cerrada. ¿Y cuál es el significado de eso? Ambos acaban de firmar acuerdos legalmente vinculantes donde aceptan esto como liquidación total y final de cualquier reclamo contra mí o el fideicomiso. No pueden pedirme más dinero nunca más, no pueden impugnar el testamento de nuevo, no pueden contactarme por ninguna razón y no pueden hacer más acusaciones falsas. Si violan el acuerdo, tienen que pagarme $50,000 cada uno como indemnización. El rostro de Danny se iluminó con una gran sonrisa. Eres un maldito genio. Compraste tu libertad completa por $10,000. El mejor dinero que he gastado en toda mi vida. 3 meses después, escuché a través de rumores familiares que Blake había gastado sus $5,000 en menos de 2 semanas en tonterías y había vuelto a vivir en su coche. Mamá había usado su dinero para conseguir un pequeño estudio en una zona peligrosa de la ciudad, pero ya llevaba 2 meses atrasada en el alquiler y enfrentaba a otro desalojo. Ambos habían intentado llamarme varias veces, pero tenía bloqueado sus números en todo. Habían intentado aparecer en la casa en 2 ocasiones, pero la empresa de seguridad los declaró oficialmente personas no gratas en la propiedad con intervención policial. Finalmente estaba completamente, absolutamente libre de su drama y manipulación para siempre.